Bienvenidos al ciclo de seminarios virtuales gratuitos organizado por la CIBEN. Les habla el ingeniero Juan Mario Poveda Vives, presidente de la Sociedad de Ingenieros Departamental Beni. Hoy queremos agradecer a la ingeniera, a la doctora en ciencias, ingeniera Claudia Marisela Gómez Muñetón, destacada profesional, con trabajos de investigación reconocidos en nuestro país vecino Brasil, por la predisponibilidad que ha tenido para apoyar este ciclo de seminarios enfocados al aprovechamiento de todos los ingenieros y apoyar la campaña Quédate en casa por la seguridad propia de nuestra familia. Hoy se tiene previsto el seminario Biomineralización en suelos para fines de pavimentación, a cargo de nuestra doctora en ciencia, ingeniera Claudia Marisela Gómez Muñetón, el cual daremos un breve hoja de vida. Ingeniera senior, Dinastes Limitada, Brasil, ingeniera asesora del Instituto de Pesquisas Rodoviarias, Departamento Nacional de Infraestructura en Transporte, Brasil, profesora titular del programa de Ingeniería Civil, Universidad Paulista UNIT. Entonces, agradecemos y damos la bienvenida a la ingeniera Claudia. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día y por compartir sus conocimientos. Entonces, la dejamos en compañía de nuestra ilustre invitada. Buenas tardes a todos. Primero que todo, pues agradezco la invitación. Es un honor para mí poder compartir un poquito de las cosas que yo he podido investigar, de mi conocimiento y de mis experiencias. Siempre es bueno para aprender un poquito más si uno no sabe, y pues si en algún momento hay algún aporte, pues también es bienvenido. Bueno, antes de comenzar, les voy a comentar un poquito más sobre mi histórico, sobre mi historia como tal como ingeniera. Por lo que ustedes ven, mi acento no es de una brasilera nata. Yo soy nacida en Colombia, vivo aquí en Brasil hace 13 años. Me formé como ingeniera civil en Colombia, en la Universidad de Medellín. Yo soy de la ciudad de Medellín. Y a partir de eso, pues hice algunas otras cosas. Comencé a hacer una especialización en vías y transporte desde cuando estaba en Colombia, y pues no, me faltó solo entregar el documento final, el trabajo de grado, porque en esa época pues salió la oportunidad de hacer la maestría aquí en Brasil, y pues me vine para acá, para Brasil, y desde ese tiempo no he tenido la forma de volver por cosas más profesionales que cualquier otra cosa. Llevo aquí, hice maestría, doctorado, postdoctorado en geotecnia en la Universidad de Brasilia, y pues ahora trabajo para un brazo del Ministerio de Transportes aquí en Brasil como asesora técnica, más específicamente en el área de manuales, normas y todos esos documentos técnicos necesarios para infraestructura vial. Toda mi área específica, más que otra cosa, es toda enfocada más al área de infraestructura, específicamente pavimentos, ¿no? Entonces voy a exponer aquí algunas cosas, algunas partes de mis investigaciones a nivel de maestría y doctorado y postdoctorado, principalmente maestría y doctorado, y espero que pues todo el mundo las consiga sí, entienda un poco y realmente pues tenga o sirva de alguna idea como para desarrollar nuevos proyectos, ¿no? La idea es justamente divulgar lo que se hace para poder llegar a una cosa más específica, más aplicada, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Nosotros, como desde siempre, la ingeniería civil se ha basado o ha tenido siempre materiales de construcción. Nuestro principal material de construcción es, claro, el suelo. Es el material de construcción por excelencia, y especialmente para quien trabaja en el área de infraestructura. Entonces nosotros tenemos suelos
ya sea suelos de origen, digamos, natural o suelos de origen, digamos, artificial, ¿no? Que ya sería lo que nosotros llamamos polvo de pedreira, de piedra, polvo de piedra, de roca, que es básicamente un residuo desde el punto de vista de fracturación de las rocas en canteras, ¿no? Sí, se me olvidó, perdón, decirles que como ya vivo aquí tanto tiempo y casi todo lo que hablo lo hablo en portugués, entonces es muy posible que se me salga alguna palabrita en portugués y ahí les pido disculpas. O sea, voy a tener en cuenta, voy a tratar de estar bien concentrada y tratar de no hablar mucho términos en portugués. Algunas veces se me van a salir, es casi imposible evitarlo, pero pues voy a tratar de evitarlo al máximo, ¿ok? Bueno, hablamos que siempre, o sea, para nosotros geotecnistas y todos los que trabajamos en el área de construcción, el suelo tiene una definición específica, ¿no? No en tanto, sin embargo, cada definición va a depender, claro, de todas las, del área específica que se esté trabajando, como por ejemplo, para un geólogo es una cosa, para un ingeniero civil es otra, para un agrónomo es otra. Entonces, la definición de suelo va a cambiar dependiendo del área específica que esté siendo trabajada, ¿no? Es claro que dentro de nuestra área específica de ingeniería civil, básicamente la definición de suelo es una general. De aquí a poquito les hablo mejor sobre eso. Bueno, nosotros vamos a hablar aquí de biomineralización, ¿cierto? Gente, qué pena con ustedes, no sé cómo hacer para evitar esa ventanita amarilla. Ya he tratado varias veces y parece ser que cada vez que alguien entra, entonces la ventanita se abre. Entonces no sé cómo retirarla. No sé si ustedes la están viendo. Bueno, entonces, continuando. Siempre, desde que se creó la ingeniería civil ella está siempre toda enfocada en garantizar un buen servicio y una comodidad para un desarrollo económico, industrial, en fin, ¿cierto? Solo que en los últimos años, por el alto crecimiento poblacional, el gran crecimiento de las industrias, además también o sea, esos dos aspectos están generando grandes necesidades de una infraestructura más bien desarrollada, ¿no? Que atienda todas las necesidades de esos dos crecimientos importantes que tenemos a nivel industrial y poblacional en el mundo, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros pensamos en infraestructura, queriendo o no, nuestra área es una área de las que más explota materiales. Y cuando nosotros explotamos esos materiales, generamos un impacto ambiental bastante grande. Entonces eso tiene unas grandes repercusiones desde el punto de vista de costos y obviamente desde el punto de vista de impactos ambientales, como ya les había mencionado. ¿Cuál es nuestro mayor desafío actualmente? Generar o producir o encontrar procesos innovadores que siempre generen menor costo posible, ¿no? En ese sentido, entonces ya nosotros venimos a hablar de la definición de suelo propiamente dicha, ¿no? Entonces, todas esas definiciones que les estoy mostrando aquí son definiciones específicas para nuestra área de ingenieros civiles. Entonces segundo Craig y Capnapet, ellos dicen que es una reunión de partículas minerales sueltas, débiles, en fin, que en muchos casos están cementadas y obvio el origen de esas partículas es la descomposición de la roca, que es un ciclo natural, ¿no? Otros actores, por ejemplo, Braha y Caputo, ellos de una u otra manera también dicen tienen la misma definición. Agregados, en algunos casos cementados, no cementados, compuestos por granos minerales, materia orgánica, y que de una forma u otra esos agregados interactúan con otras dos fases que son
líquida y la fase gaseosa que llena esos espacios vacíos entre esas partículas, ¿no? Que es la definición de Braha. Ya Caputo, que es otro autor bastante conocido aquí en Brasil, básicamente dice que que el suelo es el resultado de la composición y desintegración de las rocas, sea por cualquier medio, mecánico, físico, químico, entre muchos otros medios, ¿no? Principalmente el suelo, el origen real del suelo es más por descomposición química. No en tanto existen muchas otras. O sea, por ejemplo, una arena de playa normalmente ya es más generada por procesos físicos, ¿no? Bueno, cuando ya hablamos desde el punto de vista de biomineralización, ¿no? De biomineralización, entonces nosotros tenemos primero que hablar de la microbiología del suelo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros hablamos de microbiología del suelo, estamos ya entrando en otro ámbito mucho más amplio de lo que ustedes pueden imaginarse, ¿no? Desde el estudio de la microbiología del suelo es relativamente reciente, ¿no? Relativamente. La década, en el siglo XVII, más o menos por 1619, con esa persona aquí, Van Leeuwenhoek, y él comenzó a estar interesado justamente en cómo es toda esa parte microbiana y cómo esa parte microbiana afecta todo el ambiente en general en el que está. Digamos que el microsistema donde esos microbios están, donde esos microorganismos están, ¿no? No en tanto ya sin embargo, perdón, Pasteur fue el que realmente comenzó a hacer estudios científicos con microorganismos, ¿no? Y esos estudios con microorganismos llevaron a una aceleración y aplicación en diversas áreas digamos, de la humanidad, de acción de la humanidad. Muy conocidas, alimentos, medicina, industria. Aquí coloqué el suelo como tal, pero realmente es ingeniería civil, ¿no? Cuando nosotros hablamos de suelo, ¿no? Entonces tenemos que la función de los microorganismos en suelos es básicamente la modificación o la acción, digamos, la acción de los microorganismos es básicamente la formación de los suelos y cuando ellos ya están formados, la modificación de los mismos, ¿no? Mediante muchos procesos, reducción, oxidación, producción de enzimas, liberación diametabólica, podemos hablar de hidrólisis, podemos hablar de fotosíntesis, podemos hablar de una cantidad de procesos que nosotros mismos muchas veces sabemos que existen, pero que no imaginamos que sean tan importantes o tan comunes aquí en nuestro rango de trabajo, digamos, ¿no? Bueno, solo como dato interesante, normalmente la población microbiológica de un suelo por gramo es aproximadamente de 10 a 1.000 millones, 10.000 millones, más de 1.000 millones, más de 1.000 millones, 10 a la 11 microorganismos por cada gramo. Entonces, solo que son tan pequeñitos que ellos ocupan básicamente el 0.5% de los poros del suelo, ¿no? Bueno, cuando hablamos de un microorganismo, entonces, dentro del suelo, entonces nosotros ya sabemos que el suelo es un conjunto de agregados minerales y orgánicos y no orgánicos que dentro de ellos están mezclados, ¿no? Y como ellos están mezclados, terminan teniendo varias características y dentro de los poros que hay entre esos agregados que pueden ser arcillas, limos, arenas, entonces también nosotros podemos hablar desde la parte química que ellos están cargados, ¿no? Pueden estar cargados positiva o negativamente y esas cargas atraen otros iones que pueden ser metálicos y esos iones también en muchos casos se relacionan directamente con las bacterias.
Dentro de todos los microorganismos que podemos encontrar en el suelo, podemos encontrar hongos, virus, como ustedes ya lo están sabiendo también aquí, que hasta en el aire encontramos, ¿no? Propiamente las bacterias, en fin, de una forma general, microorganismos, ¿no? Y eso es muy importante, porque claro, todos esos microorganismos, ellos ocupan, queriendo o no, un espacio, ¿no? Y en el momento ya de generar una reacción o de tener una interacción con todos esos elementos que están dentro de ese ecosistema, ellos también tienen un ciclo de vida que va a ayudar dentro de todos los procesos de modificación del suelo. Bueno, cuando hablamos de biomineralización propiamente dicha, entonces podemos decir que es un proceso, ¿tá? Es un proceso donde los microorganismos vivos sintetizan minerales orgánicos, ¿cierto? Solo que esa sintetización, ella depende de muchísimas cosas, ¿no? Podemos hablar del ambiente en sí. Para que esa sintetización se dé, entonces es necesario unas condiciones ambientales favorables, ¿no? Esas condiciones ambientales favorables son variadas, van a depender del suelo, de la cantidad de poros que tenga, de la cantidad de aire que exista, de la cantidad de agua que exista dentro de todo el medio, en fin, muchas otras cosas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de procesos de biomineralización, todos nosotros, inclusive dentro de nosotros mismos, suceden esos procesos, como podemos ver, huesos, ¿no? Entonces, los huesos, ¿por qué nosotros decimos que son biomineralización? Nosotros estamos constituidos fundamentalmente, calcio, ¿no? Y nuestros huesos se regeneran, solo que esos huesos no se regeneran si no existiesen las bacterias. Ellas también hacen ese efecto, ¿cierto? Entonces, es un proceso que está en cualquier ambiente en el que ustedes se puedan imaginar. Estoy hablando más o menos de procesos simples, ¿no? Otros procesos muy conocidos y que inclusive son aprovechados para la industria, procesos naturales de producción de conchas y de producción específicamente de perlas. ¿Una perla qué es? Es justamente alrededor de un granito que llegó como invasor, llegó como un parásito, como si fuera un parásito, pero la verdad es un suciecito que entra dentro de la concha y la concha, para defenderse, entonces crea esa superficie, va rodeando esa superficie de granito y termina siendo una perla natural muy linda, ¿no? Bueno, ya cuando hablamos específicamente de estudio de procesos de biomineralización, ellos comenzaron a ser bien estudiados de forma bien profunda en el siglo XIX, por vuelta de, la verdad, final de 1800, es más o menos en la última década de 1800, y de ahí para acá vinieron siendo desarrollados bastantes estudios de forma bastante exhaustiva, ¿no? Los estudios que comenzaron a ser realizados fueron fundamentalmente con la mineralización, o sea, la producción de carbonato de calcio, que todo el mundo conoce que es el carbonato de calcio. Carbonato de calcio puede ser cal, básicamente lo que nosotros llamamos de cal, solo que también se representa en diferentes maneras, ¿no? Bueno, cuando hablamos de biomineralización, existen infinitas aplicaciones, ¿no? Estoy hablando aquí de aplicaciones generales que no interesan tanto para nosotros cuanto esa última parte aquí, ¿cierto? Entonces tenemos la biomedicina, que es básicamente verificar en laboratorio cómo podemos hacer que esa mineralización se produzca o en productos que favorezcan nuestra salud, ¿no? Digamos, medicamentos, básicamente. Cuando hablamos de biomecánica, entonces podemos pensar en metales introducidos en nuestro cuerpo, prótesis. Cuando hablamos de industria, aquí entra la principal industria en la que nosotros trabajamos aquí con biomineralización, tiene mucho que ver con petróleo. Esa es la principal, no la única.
Bueno, y en agricultura, cuando hablamos de biomineralización, también se piensa mucho en la parte de adobos, de cómo fertilizar un suelo para que él produzca todos los minerales necesarios que determinado cultivo necesita. Y ya en la ingeniería, actualmente nosotros también utilizamos bastante ese tema para verificar la producción de minerales que pueden afectar nuestros materiales, específicamente en suelos, por ejemplo, para generar cementación interna de la estructura del suelo. Podemos pensar también en un tema que mucha gente está interesada en los últimos años, que es concretos bioconcretos, llamados bioconcretos. Más adelante vamos a hablar un poquito más sobre eso. Bueno, perdón. Como ya veníamos diciendo entonces, biomineralización, ella está relacionada directamente con la actividad celular dentro de los microorganismos, ¿cierto? Esos microorganismos generan una precipitación y esa precipitación, obvio, genera minerales nuevos y con propiedades que pueden ser bastante interesantes para nosotros como ingenieros dentro de nuestra carrera. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que más se trabaja dentro de la ingeniería, que es lo que llamamos carbonatogénesis o más conocida como precipitación de carbonato de calcio, de cal, ¿no? En sus diversas formas. Dentro de la reacción química que nosotros buscamos para poder crear carbonato de calcio es garantizar que dentro de ese medio existan suficientes iones de calcio que son cargados positivamente y que se puedan enlazar con iones de carbonatos, que ellos son cargados negativamente. Cuando esos dos se juntan, ellos se atraen y forman un carbonato precipitado de carbonato de calcio, una molécula precipitada de carbonato de calcio. Bueno, todo eso puede ser más o menos entendido de esta manera. Dentro del suelo, dentro de esos espacios vacíos, las bacterias que están dentro de esos espacios vacíos pueden actuar con todos los iones que se pueden encontrar y si hay iones ricos, ellas consiguen degradar algunas moléculas y transformar esas moléculas en elementos pequeños que se juntan unos con otros, que es esta parte aquí, generando nuevos minerales. En estas fotografías, entonces, nosotros podemos más o menos ver todos esos blanquitos que se ven ahí son producción de carbonato de calcio. Esas fotografías pertenecen al trabajo que hicimos aquí en la UNB, en la Universidad de Brasilia, para estudiar la parte de carbonatogénesis tanto en pavimentos como en otras áreas. Bueno, cuando hablamos de tipos de biomineralización interesantes para nosotros, existen varios procesos, ¿no? El proceso que nosotros conocemos, en inglés se conoce como biogrout, en español se conoce como biocementación, que es uno de los más interesantes para nosotros. También tenemos la bioremediación y el biosellado. Todos esos procesos, ellos tienen unas características específicas, ¿cierto? Y unas finalidades específicas dependiendo del tipo de uso que necesitamos, ¿no? Y obviamente dependiendo de las características intrínsecas a ese medio que estamos trabajando. Cada medio, él va a generar la posibilidad o no de poder generar una precipitación de algún mineral, sea carbonato de calcio, o sean sulfatos, o descomposición de sulfatos, entre otras cosas. No necesariamente generación, más en muchos casos es también degradación de unas cosas para producir otras cosas que son favorables para nosotros. Bueno, cuando hablamos de biocementación, básicamente es un proceso que nosotros llamamos de biogrout en inglés, ¿no? Como ya les había hablado. ¿Cuál es la finalidad principal? Entonces, la finalidad principal de él es mejorar las propiedades mecánicas del material.
en algunos casos mecánicas y físicas, que podríamos combinarlo como físico-mecánicas, ¿no? Dentro de las físicas que nosotros podemos hablar que realmente son físico-mecánicas, podemos pensar en permeabilidad, ¿no? ¿Cómo se lograría eso? Evitando, se crean pequeños puentes entre granos y esos pequeños puentes limitan el fácil acceso del agua. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, con el carbonato de calcio? El carbonato de calcio es una solución muy buena, solo que a larguísimo plazo, él tiene una dificultad, nosotros tenemos una dificultad con el carbonato de calcio, él es soluble con el agua. Entonces, si estamos en un medio donde hay mucha agua y esa agua se infiltra, esa agua atraviesa todo el medio del suelo, la estructura del suelo, ese carbonato de calcio a largo plazo se solubiliza y se pierden esos puentes. Entonces, por eso en muchos casos nosotros no, o sea, en la parte de suelos algunas veces no es tan, a largo plazo no es tan viable, ¿cierto? Bueno, cuando hablamos de rigidez y resistencia, están directamente relacionados a esas mismas cualidades. Se crean puentecitos entre granos que mejoran la rigidez y la resistencia. Bueno, el biocemento. Esto aquí es una muestra de biocemento. Normalmente, no sé si todos ya han escuchado hablar, imagino que sí, es un tema que ha sido un boom en la última década, principalmente, solo que realmente ya viene siendo trabajado desde hace más de 20 años. Con el biocemento, una de las características principales que nosotros pensamos trabajar es justamente eso. El cemento, él tiene una época o ciertos momentos en donde él está vulnerable y se comienzan a crear grietas. En el momento en que esas grietas se comienzan a crear, el agua comienza también a entrar dentro de esas grietas. Y en ese momento se crean reacciones químicas que comienzan a generar problemas de degradación del concreto, de una forma más general, ¿no? En el biocemento, ¿qué es lo que uno hace? Se colocan, digamos, dos aditivos, no son aditivos propiamente dicho, pero se puede decir que son aditivos desde un punto de vista de que ellos son colocados dentro de la mezcla de concreto. Uno de los aditivos es, digamos, algún ingrediente rico en iones. ¿Iones de qué? Principalmente de calcio, ¿no? De calcio o iones que favorezcan o que sirvan de alimento para las bacterias en el momento que ellas comiencen a tener esa actividad celular, esa actividad metabólica cuando comienza la grieta, ¿no? Y además de eso, entonces, se adicionan pequeñas burbujitas. A mí me gusta hablar así, digamos, pequeñas burbujitas que en realidad, desde el punto de vista más técnico, se llaman esporas. Y esas burbujitas por dentro están llenas de bacterias. Estos procesos principalmente se utilizan bacterias del tipo Bacillus o existen muchos tipos de bacterias, pero comprobadamente las que más se utilizan son Bacillus subtilis, Bacillus lactobacillus, entre otros tipos de bacilos. Estoy hablando de especies generalizadas, o sea, no específicas, ¿cierto? Y entonces, en el momento en que se abre la grietica, el agua y el aire comienzan a entrar y activan esas esporas de bacilos o de bacterias, y esas esporas y esas bacterias comienzan a alimentarse de ese otro aditivo que también fue colocado en el concreto, y se genera la producción del carbonato de calcio, o sea, de la cal, y se va sellando la grietica, así como se logra ver en esta parte aquí, ¿cierto? A mí me gusta mucho hablar, y es una forma de que la gente entienda, inclusive porque yo trato mucho de explicarle a gente que sea totalmente desconocedora del tema,
y hablo con ellos como si fueran pequeños, niños pequeños. Entonces a mí me gusta decir que el proceso de biomineralización es simplemente usted promueve o le da alimento a las bacterias, esas bacterias se comen el alimento, lo procesan y finalmente ese residuo que sale de ellas es lo que nosotros llamamos la precipitación, ¿no? Bueno, ya cuando nosotros vamos a hablar de bioremediación, es otro proceso bastante interesante, ¿cierto? Que es básicamente hacer que los microorganismos participen en esos procesos de descomposición de moléculas en lugares que están contaminados, ¿no? Y esos, normalmente las bacterias, esos procesos son muy utilizados en lugares donde hay explotación petrolífera. Es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener. Colocan esas bacterias y ellas dentro de sus procesos metabólicos separan moléculas, ¿no? Separan las moléculas y esas moléculas, cuando son separadas, moléculas, digamos, de material, que tienen un material contaminante, son separadas y consiguen hacer la separación de metales pesados, por ejemplo. No solo metales pesados, que son tóxicos. O también podemos pensar en isótopos nucleares, en algunos casos, ¿no? Ejemplos, podemos pensar en cadmio, plomo, mercurio, arsénico, podemos pensar también en el propio, ahí se me fue, plutonio, y entre otras cosas, ¿no? Entonces la idea es justamente en esos procesos metabólicos sean descompuestos esos minerales y hacer que ellos se separen, se decanten y ahí se puede retirar. Ese proceso de remediación puede ser realizado de varias formas. Cuando nosotros decimos in situ es, colocamos las bacterias, el alimento para las bacterias en el propio lugar, se mezcla el material y ahí mismo se genera la separación, ¿cierto? También lo podemos hacer ex situ. ¿Qué quiere decir eso? Se recoge el material y se lleva para otro lugar, se hace el proceso y luego se vuelve a colocar en su lugar de origen. Realmente, ¿cuál es la desventaja y ventaja de uno y otro? Muy clara. Si usted tiene que retirar el material, usted tiene que transportarlo y almacenarlo en otro lugar. Cada uno de esos procesos y luego llevarlo de nuevo al lugar de origen, ¿no? Todos esos procesos son procesos que requieren un costo adicional. Entonces, la bioremediación ex situ, nosotros llamamos ex situ, es un proceso muy caro. Ya in situ es un proceso relativamente más barato, ¿no? Bueno, y existe el otro proceso que yo había mencionado, que es el biosellado. Muchachos, solamente, o sea, en el chat, quería ver una cosa aquí. Ustedes están, por favor, en el chat, me indican si están teniendo esa ventanita amarilla, por favor, para ver si en algún momento se les fue. Por favor, me dicen eso. Bueno, otra cosa. Entonces, continuemos. Vemos el cuadro referencial amarillo. Aquí dice, por favor, mueva esta ventana. Pero no estoy consiguiendo. Voy a parar la presentación un momentico y voy a ver si logro conseguir, si se logra perder la ventanita. Me dicen, por favor. ¿Se perdió? Sí, se ha perdido. Ok. Entonces, continúo. El biosellado, que en inglés se llama biosealing, también es conocido como bioinduración. Básicamente, lo que se pretende es la creación de una membrana, que nosotros podemos decir que es una membrana, entre comillas, sintética,
que es producida justamente por los procesos metabólicos, y esa membrana recubre todos los granitos, haciendo que ellos sean impermeables y que el agua no entre dentro de ellos, granitos o pequeñas concreciones que es o concreciones o pequeños grumos cimentados, y evita que el agua entre dentro de esas estructuras y las mantiene, entre comillas, conservadas, ¿no? Esa membrana, ella produce principalmente la reducción de permeabilidad del suelo. Si ustedes ven, es una cosa entre comillas similar o tiene conceptos similares. En muchos casos, ya también casos comprobados, esa parte de biosellado muchas veces se confunde con muchas personas confunden desde el punto de vista macro, confunden ese proceso con el proceso de biocementación, porque los dos producen, entre comillas, impermeabilidad. ¿Cuál es la diferencia? Que ya cuando uno va a analizar esa estructura o cómo se genera el proceso o cómo fue generado ya desde el punto de vista microbiológico, ahí uno se da cuenta de la diferencia entre los dos procesos. Bueno, aplicaciones generales en la ingeniería civil. Nosotros podemos pensar en el biocemento, que ya lo expliqué, la parte de suelos contaminados, en la parte de erosión, pues indirectamente también lo expliqué, que es básicamente, o sea, y aquí, esta parte de erosión aquí en Brasil, especialmente en la región central de Brasil, es de mucha importancia, porque aquí los suelos son extremadamente porosos, entonces el agua tiene una gran facilidad de percolación dentro de los suelos, y cuando ella percola, siempre va tomando, como todos sabemos, una mayor velocidad, y en la medida que va teniendo mayor velocidad, se va cargando con todos los pequeños agregados del suelo, las pequeñas partículas, creando microtubos, y ahí se va generando la erosión. Entonces, esa es una de las otras aplicaciones, y cuando tú tienes mayor interferencia para el paso del agua, entonces esa interferencia va a generar una menor velocidad, por tanto se va a minimizar la erosión. Como les dije, desde el punto de vista mineralógico, la producción, por ejemplo, de carbonato de calcio es benéfica, y se ha comprobado que es benéfica en suelos finos, colapsibles, que son extremadamente porosos. No en tanto, también tenemos que analizar a largo plazo cómo es esa evolución de la resistencia del suelo a la erosión para verificar cómo es disuelto el carbonato de calcio en agua, ¿no? Bueno. No, muchachos, no sé realmente cómo quitar esa ventanita. Parece que se está yendo. Ok, bueno. En cualquier caso, de todas las tres posibilidades que les hablé, se puede hacer lo que llamamos el premezclado, que puede ser un proceso ex situ, que es lo que yo les digo a ustedes. Puede tener resultados satisfactorios, puede generar grados de precipitación mucho más altos, porque uno puede, como uno retira el material, entonces uno puede controlar las condiciones ambientales de una forma más apropiada. ¿Cuál es la situación? Es un proceso extremadamente caro, y también se ha comprobado, ¿tá?, que el comportamiento mecánico del suelo no muda mucho, no cambia mucho con respecto a los procesos realizados in situ. Entonces, se genera una buena precipitación, maravilla, pero si lo que me interesa realmente son las propiedades mecánicas y no estoy teniendo una gran diferencia comparado con el proceso in situ, no vale la pena, ¿cierto? Bueno, normalmente, como ya vengo hablándoles a ustedes, nosotros tenemos aquí la posibilidad de hacer la biomineralización de varias maneras, ¿cierto? Normalmente, ¿qué es lo que se hace? Se coloca algo dentro. Tenemos una forma que es lo que llamamos bioaumentación, que lo que se hace es adicionar bacterias al suelo, ¿cierto? Bacterias que son totalmente diferentes
totalmente diferentes de las bacterias que están dentro de ese suelo, ¿cierto? Y la otra forma es utilizar las propias bacterias que están dentro del suelo o dentro del material y estimularlas mediante la adición de un medio biológico, un medio de cultura que está totalmente estéril, ¿cierto? Lo único que quiere decir es que vamos a alimentar esas bacterias para que se reproduzcan mucho, 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 y ahí ellas simplemente hagan todo lo que tienen que hacer. Obvio, para cualquiera de las dos situaciones, usted tiene que agarrar una muestra de suelo, llevársela para el laboratorio, a analizar cómo es el contenido, sí, digamos, el contenido microbiológico de esa muestra, y ahí usted toma la decisión de utilizar bioaumentación o bioestimulación. Entonces son dos procesos totalmente diferentes. Gente, yo veo una cosa aquí. Voy en el slide 40, en la diapositiva 14, y son más de 35 slides, de 35 diapositivas. Solamente quiero confirmar, ¿hay problema en que me pase de tiempo? No, estamos aquí para servirle, para escuchar. Ok. Entonces, porque realmente, o sea, yo había preparado más o menos una presentación para una hora, solo que hablo tanto, o sea, me emociono tanto al hablar que termino hablando mucho más tiempo. Teóricamente, en esta yo ya debería estar a las 4:30, debería estar ya haber pasado esa hace mucho rato, imagínense, y miren la hora. Pero bueno, entonces por eso les pregunto. Bueno. Y perdón que la corte, si alguna persona desea hacer alguna consulta, pregunta o sugerencia, por favor, puede escribirlo en el chat o también activar su micrófono para hacernos conocer. Bueno. Gracias, ingeniero. Sí, es rico, ahí podemos hacer un debate, es bien interesante, esas cosas son interesantes. Bueno, continuando, cuando hablamos de biomineralización, entonces existen 3 pilares que conforman un trípode para que esa biomineralización se produzca de una forma correcta, ¿no? La primera, todo lo que tiene que ver con el suelo, ¿cierto? Propiedades físicas, químicas, existencia de materia orgánica, existe el lugar protegido, puede ser, cualquier persona puede accesar a él, en fin, todo lo que tiene que ver exactamente con el suelo. Ya cuando nosotros hablamos de factores ambientales, entonces es presencia de agua, cantidad de nutrientes, cantidad de minerales sueltos que están dentro de esa masa de suelo, el pH y la temperatura son extremadamente importantes porque, digamos, por ejemplo, no es la misma cosa llegar y agarrar 2 o 3 personas que viven en Alaska y traérselas para el lugar más caliente que exista en la línea del Ecuador. Esas personas difícilmente van a demorarse mucho para adaptarse a esas características de ese ambiente donde están. Entonces ellas no van a sentirse bien, se van a sentir afectadas, en fin, millón de cosas. El agua muchas veces, ¿a quién no le ha pasado? Que se va para un viaje, come como loco, lo mismo que comió el colega suyo que fue al lado tal, y a usted le dio una infección intestinal y a la otra persona no. Entonces todo depende. Cada grupo de bacterias también es susceptible a ese medio en el que ella está para poder actuar de una forma correcta, ¿no? Y obvio, que ya lo dije explicando el factor anterior, el comportamiento microbiano, ¿cierto? Ese comportamiento microbiano quiere decir, por ejemplo, si yo hago una bioaumentación y no consigo analizar qué bacterias hay en ese suelo, puede ser que muchas veces yo adicione unas bacterias y que las otras bacterias me maten las que yo adicioné, ¿cierto? Eso sería como la interacción. Entonces también es importante saber qué tipo de bacterias voy a colocar, especialmente tengo que colocar bacterias muy resistentes. Felizmente las bacterias que normalmente se utilizan para estos procesos, cuando uno hace la bioaumentación, son bacilos, y los bacilos son extremadamente resistentes porque ellos
también saben protegerse muy bien. Entonces, todos esos aspectos son bastante importantes para poder tener una biomineralización correcta, ¿cierto? Bueno, vamos, continuando. Entonces, una cosa muy importante, que me gusta mucho, esto es inclusive un pedacito del texto de mi 2009, esto es de mi disertación, de mi tesis de maestría. Muchas investigaciones en el mundo trabajan con la biomineralización, ¿cierto? Solo que para poder trabajar con biomineralización es muy importante entender cuáles son las características relacionadas con aquellos 3 factores anteriores que mencioné. Justamente ¿por qué? Porque cada medio es totalmente diferente. Por ejemplo, nosotros somos todos latinoamericanos. Yo soy colombiana, ustedes son bolivianos la mayoría, no sé si haya algún otro extranjero que no sea boliviano, pero somos latinoamericanos, tenemos todo en común, vivimos en América Latina, no sé qué, pero ¿cuál es el cuento? En Colombia se tienen costumbres diferentes, ¿cierto? A las costumbres en Bolivia. Dentro del propio Bolivia, en cada una de sus regiones se tienen culturas diferentes, climas diferentes, vientos diferentes. Todos esos tipos de aspectos también inclusive se relacionan mucho con esa biomineralización. Entonces, cada proceso que uno va a aplicar debe ser adaptado a esas condiciones específicas que gobiernan ese sistema dentro de lo que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Entonces, por eso, ese viene siendo el mayor problema que se tiene para poder trabajar desde el punto de vista de biomineralización. Les confieso que yo soy apasionada por este tema, o sea, es un tema inclusive de biotecnología. Yo cuando hice todas estas investigaciones fue muy cómico porque yo me relacionaba con médicos, con biólogos, con microbiólogos y entendía muchísimas cosas, o sea, porque termina siendo una cosa totalmente, ¿cómo se dice? Multidisciplinar. Y esa multidisciplinaridad hace que los procesos y que todas las investigaciones sean más ricas. Entonces, ellos ven las cosas de una manera que uno no las ve y uno dice, uy, ¿yo por qué no pensé en esto? Entonces, es una invitación a ustedes también para que piensen de esa forma. No piensen que otro profesional no los va a ayudar. Otro profesional los puede ayudar desde el punto de vista en que abre la visión de ustedes para cosas que ustedes nunca podrían imaginarse, ¿cierto? Bueno, cuando vamos a hacer ya el proceso de biomineralización, entonces se realizan 3 pasos básicos, principales, ¿no? Esos tres pasos básicos son, primero, muestreo. El segundo, la caracterización de esa muestra, ¿cierto? Y el tercero ya viene a ser la inducción de la biomineralización desde propiamente dicha, ¿no? Cuando hablamos del muestreo, entonces nosotros podemos hablar de retirada de material del suelo que vamos a tratar, ¿no? Y hacer una caracterización física de ese material. ¿Haciendo qué? Ensayos simples. Tenor de humedad, peso específico de granos, límites de Atterberg, clasificación. Esa clasificación tiene que ver también, ahí se me olvidó colocarlo, pero la granulometría también es extremadamente importante. También se hace una caracterización complementaria, o sea, la caracterización física es fundamental cuando hablamos de la muestra de suelo, ¿cierto? Pero también, claro, nosotros utilizamos esos materiales para un fin específico dentro de nuestra área de ingeniería. Entonces tenemos que hacer caracterizaciones adicionales desde el comportamiento mecánico, ¿no? Desde el punto de vista del comportamiento mecánico. Entonces, en el caso del suelo, hablo del suelo, porque para concretos es otra clasificación diferente, ¿no? Entonces podemos colocar compactación, análisis granulométrica, coloqué en el lugar equivocado, eran allá atrás, en caracterización física. Caracterización estructural y mineralógica, yo coloqué aquí difractometría de rayos X, pero existen muchos otros métodos. Inclusive yo en mis trabajos siempre yo trabajé con 3 tipos de caracterización mineralógica y que también les voy a explicar más adelante. El análisis granulométrico, esa se me fue en portugués.
Análisis granulométrico, él es fundamental. ¿Cuál es la situación? Nosotros aquí, cuando hablamos de suelos, los suelos que nosotros utilizamos son máximo arenas medias. Arenas grandes ya no son tan importantes o no tienen un proceso de biomineralización tan importante como el que se puede dar en arenas medias y arenas finas. Y un factor que es extremadamente importante, la determinación del pH. Ese es extremadamente importante en procesos biológicos, microbiológicos, perdón. Bueno, además de esas caracterizaciones, entonces nosotros hacemos, cuando trabajamos con biomineralización, obviamente la caracterización microbiológica del suelo. Muchachos, cada una de esas etapas demora un tiempo. En mi caso, cuando yo hice las investigaciones, yo me demoré casi un año haciendo toda la caracterización microbiológica de un perfil de suelo. ¿Pero por qué? Obvio. Yo tuve que estudiar primero la teoría, tuve que hacer el muestreo, después del muestreo me tocó aprender todos los ensayos químicos y bioquímicos que debería hacer para poder identificar las bacterias y en fin, entonces demoré mucho tiempo. Pero es un proceso que demora así. Para la identificación, si uno tiene solo una muestra de suelo, uno la puede hacer en cuestión de una semana, exagerando una semana y media, 2. Entonces es un proceso que cuando uno ya tiene la práctica, relativamente, la práctica y los insumos, porque es importante decirlo, la práctica y los insumos es un proceso que es relativamente rápido. ¿Por qué digo relativamente rápido? Porque si uno se pone a ver, bueno, yo necesito mejorar un suelo, no sé qué, y muchas veces nuestros procesos de mejorías y de soluciones que queremos implementar siempre deben ser procesos que sean relativamente rápidos. Esa es la gran desventaja de esta situación, de esta posibilidad. Son procesos lentos, son procesos muy lentos. Bueno, cuando hacemos esa caracterización microbiológica del suelo, entonces se envuelve una cantidad de ensayos laboratoriales que no les quiero ni mencionar. Yo hice por lo menos para cada muestrecita de suelo, hice en torno de unos 20, 25 ensayos para cada una. Solo que muchos de ellos me tocó repetirlos porque aquí se tiene que trabajar en condiciones totalmente asépticas, totalmente esterilizado. Y pues uno aprendiendo, uno termina perdiendo mucho tiempo porque se le contaminan mucho las cosas, ¿no? Entonces, justamente todos esos ensayos son ensayos que definen la posibilidad de qué tipo de proceso de biomineralización voy a utilizar para inducir esa precipitación, ¿cierto? Entonces, tenemos ahí. Una de las bacterias que yo adapté, que adoro esta imagen, es esta aquí. Vean, la característica principal de la mayoría de las bacterias que son buenas para generar, la mayoría, no todas, bioprecipitación, es que ellos son bacilos. Y los bacilos, ellos son todos así larguitos, son unos tubitos. Parecen unas, sí, se genera una especie de como de lombricita llena de pedacitos. Cada pedacito de esos es una bacteria. Entonces es bien bonita esa imagen, me parece bien interesante. Bueno, otra cosa que yo hice para poder terminar la caracterización microbiológica del suelo fueron las microscopías. Como les dije, yo trabajé con varios equipos bastante, digamos, difíciles de encontrar en el medio normal, ¿no? Trabajé con microscopía petrográfica, justamente para poder analizar cómo fue la cristalización de esos materiales. Y obviamente cada microscopía, ella tiene también diferentes técnicas para poder analizar esa cristalización de minerales producidos. Todo esto fue in vitro, o sea, todo eso fue en laboratorio, en pequeñas plaquitas que iban, donde yo conseguía analizar si el medio nutritivo que estaba pretendiendo utilizar funcionaba o no, ¿cierto? Entonces uno tiene que analizar primero si el medio, el alimento que uno le va a colocar a las bacterias funciona realmente. Bueno, otra situación
Otra situación, no. Otros tipos de microscopías que también utilicé fueron análisis, microscopía electrónica de barrido, ¿cierto? Que es esta aquí, SEM. Difractometría de rayos X. La imagen de SEM es esta de aquí abajo. La difractometría de rayos X, ella analiza, digamos, todos los piquitos mineralógicos. Cada mineral tiene una posición y un pico específico que va a generar y que va a decir cuál es la composición principal de la muestra que uno está analizando. Y microscopía por transformada, rayos infrarrojos por transformada de Fourier, que viene a ser esta aquí, que es una, o sea, también es otra variación, otro tipo de microscopía, donde uno tiene diferentes picos y obviamente dependiendo de la frecuencia del rayo del estímulo que uno le dé al microscopio, da el resultado, ¿cierto? Bueno, algunos comentarios importantes que generan algunos cuestionamientos de la metodología, ¿cierto? De la técnica. Yamile Valencia, también colombiana, ella hizo una investigación con respecto a la efectividad de la biomineralización para aplicaciones de erosión. Entonces, dijo que la biomineralización busca principalmente esas propiedades de comportamiento del suelo, solo que indirectamente mejora o desmejora algunas otras, ¿cierto? Ella también dijo que uno de los grandes interrogantes justamente es el riesgo ambiental, ¿cierto? Que este tipo de tratamiento puede generar. ¿Por qué? Uno está queriendo o no está alterando el ambiente natural el microecosistema que uno tiene ahí y lo está afectando y puede generar consecuencias extremadamente graves para el ecosistema macro, ¿no? Entonces es un gran interrogante. Eso normalmente lo vamos a saber, quién sabe, de aquí a unos 20 años, donde ya haya pasado bastante tiempo y se puedan ver las consecuencias reales de todos los procesos de biomineralización que nosotros hemos trabajado, ¿cierto? Porque a corto plazo es difícil decir cuáles son las consecuencias reales. Bueno, y otra cosa, otro interrogante que es muy válido es justamente que casi todas las investigaciones que ustedes puedan buscar a nivel mundial, se trabaja la biomineralización en suelos granulares, principalmente arenas. De pronto así, así, que tenga una buena cantidad de estudios y de trabajos, inclusive en limos, pero limos ya comienza a ser un proceso reducido. Yo particularmente trabajé con arcillas. En mi caso, yo me vi muy afectada porque cuando trabajé con ellas, yo no encontré uno o dos trabajos científicos propiamente dichos para arcillas. Todo lo que yo encontraba era más para materiales granulares, arenas, básicamente. Bueno, es importante. Por cuenta del coronavirus, ustedes ya conocen esta figurita aquí, ¿cierto? Esta figurita es una figura general para cualquier tipo de microorganismo existente en la vida, ¿cierto? Siempre que uno genera un proceso, entonces todos los microorganismos están dentro del ambiente, están en un ambiente específico. Si usted no estimula esos microorganismos, entonces ellos se van a mantener en una fase latente, ¿cierto? En el momento en que usted estimula esos microorganismos para poder generar esa biomineralización, usted comienza a hacer que ellos crezcan de una forma exponencial, ¿cierto? Que es lo que lo que están hablando ahora del coronavirus, que la fase exponencial, no sé qué, es básicamente esto aquí, ¿cierto? La fase de crecimiento exponencial. Y después llegan a una fase estacionaria donde ellos tienen un periodo de vida, normalmente ese periodo de vida es
En la mayoría, digamos, en el mundo microbiológico, la media aproximada son 20 días aproximadamente. Y de ahí comienzan a morir esos animalitos, esos bichitos. A mí me encanta hablar de bichitos. En el laboratorio me decían eso, que yo trabajaba con bichitos. Entonces me da buenos recuerdos. Y entonces esa es la fase. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo comienzo a trabajar o comienzo a inducir esa biomineralización en un suelo, el pico de la biomineralización lo voy a obtener más o menos en 20 días a partir del momento en que yo comienzo a hacer la estimulación de los microorganismos, ¿cierto? Entonces, este proceso total demora en torno en el momento en que usted ya ejecuta todo en el campo, demora en torno de unos 20 días, 20, 25 días. Claro que uno ya puede tener resultados relativamente confiables a partir de los 10 días, 11, 12 días más o menos. Ya da para uno tener una previsión de que puede es un proceso bien exitoso, digamos. Bueno, como ya les había dicho, carbonatogénesis es simplemente la producción de carbonato de calcio de forma por precipitación, ¿cierto? Los factores principales para que se pueda dar la carbonatogénesis son esos cuatro de aquí. La concentración de iones de calcio. Acuérdense, el proceso microbiológico va a dar como resultado la liberación de iones de carbonato, ¿cierto? Que ellos son cargados negativamente. Solo que normalmente los procesos biológicos, ellos no producen calcio. Entonces, ¿qué es lo que hacen esos carbonatos? Esos carbonatos son liberados por las bacterias, que es la parte funcional de ellas, y dentro de ese medio tienen que haber bastantes iones de calcio que puedan unirse con esos carbonatos. Entonces, normalmente lo que uno hace es, dentro del medio estéril que uno adiciona, también adiciona bastantes partículas de calcio o algún mineral que sea rico en calcio que pueda ser descompuesto en el momento de la reacción química con carbonatos. La concentración de calcio o de carbono inorgánico, ¿cierto? Eso también es importante. El pH es uno de los factores más importantes y la disponibilidad de nucleación. ¿Qué es la nucleación? La nucleación básicamente es la formación de cristales, ¿cierto? Una cosa importante, cuando se forman esos cristales, entonces, normalmente lo que uno busca es que se produzcan finalmente calcita o aragonita. Para nosotros es más importante que sean calcita que aragonita, ¿cierto? Porque la aragonita, ella busca más, ella es más utilizada desde el punto de vista agrícola, ¿cierto? La baterita es un punto intermediario de cristalización entre cristales amorfos, que es la primera fase de formación de los precipitados, y la calcita o aragonita. Entonces, digamos que es otro tipo de carbonato, es un carbonato de calcio, solo que no es realmente el más, digamos, el más apropiado para nosotros. Entonces, corremos ese riesgo de que sí se genere la producción, pero entonces, dependiendo de la forma y cristalización de las moléculas formadas, entonces podemos tener una de esas cuatro variaciones que estamos viendo aquí. Bueno, cuando se forman los cristales, entonces aquí tenemos, por ejemplo, baterita, aquí ya tenemos calcita propiamente dicha, y aquí es cuando las bacterias mueren y dejan sus espacios vacíos. Entonces, vean que es bastante bonito, bastante interesante esto aquí. Esos espacios, esos huequitos aquí, ya se generó toda la precipitación que se necesitaba, solo que cuando murieron las bacterias dejaron su espacio disponible. O sea, dejaron unos pequeños vacíos también. Bueno, de la investigación que yo hice, entonces,
También, mi investigación se basó en 3 pasos fundamentales que ya les mostré a ustedes. La primera fue la colecta del suelo. La segunda, la caracterización microbiológica. Uy, toda esta se me fue en portugués y no lo percibí. La caracterización microbiológica del suelo, como les dije, todo el cultivo in vitro, todos los ensayos de laboratorio para poder realizar la identificación de las, ¿cómo es que se llaman? De las bacterias y microscopías, ¿cierto? Bueno. Y finalmente, obvio, ahí fue donde yo hice la caracterización geotécnica, que fue para finales de pavimentar, así para fines de aplicación en pavimentación. Entonces estudié un perfil de suelo y ese perfil de suelo fue dividido en varias camadas, en varias capas, ¿cierto? Que cada una varió en profundidad. El total de la profundidad del perfil eran 6 metros. Y bueno, aquí les muestro más o menos, esto fue una cosa, el trabajo de casi un año, esa tabla, o sea, el resultado del trabajo de casi un año fue esa tabla, que fue justamente la identificación de todos los grupos bacterianos que tienen las capas del perfil, ¿cierto? Vean aquí, tenemos muchos bacilos, también son bacilos, las pseudomonas también son bastante interesantes, son bacterias muy favorables que favorecen también la precipitación de carbonato de calcio. La Serratia también es un tipo de bacteria interesante. Entonces, de una forma general, casi todas estas bacterias favorecían la producción de carbonato de calcio. Claro, dentro de todos los microorganismos que encontré, también encontré virus, encontré un montón de cosas, pero literalmente como bacterias fueron estos los grupos. Entonces fue un trabajo bastante exhaustivo. Bueno, aquí les quiero mostrar, estas fueron fotos de microscopía electrónica de barrido para muestras que tienen apenas 7 días de haberles colocado un medio nutritivo. Yo trabajé básicamente con las bacterias del suelo. Yo no adicioné suelo. Yo no trabajé con el proceso de bioaumentación. Yo lo que quise fue trabajar con el proceso de la adición del medio nutritivo, que era la bioinducción, para justamente aprovechar las características específicas del suelo. Esa parte es bien complicada justamente porque cada suelo es diferente. Y en un mismo proyecto el suelo puede variar de una distancia de 20 a 30 metros, dependiendo, por ejemplo, de la cantidad de agua que haya. Dentro del mismo perfil varía también porque a medida que usted cambia la profundidad, también se cambian las características específicas del suelo. Entonces uno tiene que trabajar, hacer análisis cuantitativos y establecer medias, promedios para poder decir, bueno, vamos a trabajar y dependiendo de lo que dé, pues ahí ya podemos aplicarlo o no. Entonces aquí, básicamente, todos estos pequeñas bolitas son comienzos de cristalización, lo que nosotros llamamos baterita. Yo ya tenía baterita con 10 días, 7 días, yo ya tenía cristales bien formados de baterita y ya con 30 días conseguí tener algunos cristales de calcita, pero pues realmente como conclusión no dio una cosa muy interesante. También trabajamos con el mismo medio, era un medio nutritivo bastante interesante. Él tenía, dentro de la composición tenía levadura, tenía glicosa y tenía acetato de calcio, que era la parte donde nosotros estábamos adicionando los iones de calcio para que pudieran estar disponibles. Y trabajamos con varias concentraciones para ver cómo se generaba la producción. Con un medio nutritivo menos concentrado, entonces logramos sí tener alguna producción de precipitados, pero con un bien concentrado logramos tener una producción de precipitación bastante alta. ¿Cuál fue la situación? Esta aquí salía extremadamente cara si yo la fuera a aplicar de
en campo. Entonces, ahí es donde uno comienza a ver si sí vale la pena o no el tratamiento. En laboratorio hicimos bastantes muestras, o sea, yo trabajé con ensayos de mecánicos, geotécnicos para caracterización del comportamiento mecánico, básicamente, o sea, hice un montón, no, muchísimos. Pero aquí yo solamente les voy a hablar de compresión simple, compresión diametral, les voy a hablar de CBR y de caracterización física, de una forma general. Aquí, lo primero que nosotros hicimos fue hacer la compactación, la adición del medio nutritivo se hizo antes de la compactación, que es básicamente lo que queríamos hacer en el trabajo, verificar y hacerlo de la misma forma como como se hace un proceso de estabilización de suelos con cal, con cemento, con otros aditivos químicos, ¿no? Entonces queríamos también tratar de simular el mismo proceso. Y comenzamos a trabajar aquí, este es el suelo totalmente natural, y aquí el mismo suelo, la misma muestra, con varios días de diferencia de curado. Entonces aquí tenían, si no eran 5 días, aquí eran 14 días, y aquí eran 20 días. Entonces, producción de precipitado hubo, y mucha. Solo que ya cuando hablamos de las características de comportamiento mecánico, ahí ya la cosa no fue tan productiva. Bueno, trabajamos con estas naturales, aquí la verdad nosotros trabajamos con muestras pequeñitas. En Brasil hay una forma de trabajar que es con los materiales, con suelos lateríticos o lo que nosotros llamamos de suelos colapsibles, y en esos suelos colapsibles entonces se inventaron bastantes años atrás, en la década de los 80, se mejoró en la década de los 90, ya se estableció un proceso de clasificación de suelos bien definido para ese tipo de suelos colapsibles, que son suelos arcillosos, pero muy porosos, y se trabaja con muestras miniatura. Entonces, por ejemplo, estos son cuerpitos de prueba miniatura con diámetro de 5 centímetros y altura de 10 centímetros, tanto naturales cuanto tratados. Una característica que nosotros logramos ver fue que el comportamiento del material tratado fue un comportamiento más rígido. Obvio, hubo alguna cementación ahí dentro, ¿cierto? Ya en el material natural, entonces también él comenzaba a fallar mostrando unas pequeñas grietas, fisuras, y esas fisuras, en el momento en que salía la fisura, la resistencia comenzaba a caer abruptamente. En estas muestrecitas, simplemente subía, y cuando falló, ellas tenían un comportamiento bastante rígido comparado con este. Fueron compactadas de la misma manera, fueron compactadas con prensa hidráulica. También hicimos unas investigaciones con bloques, ¿cierto? No compactaba. Aquí, en este caso, nosotros hicimos la compactación directa de los cuerpitos de prueba de los cilindros, todos ya bien formaditos, en moldes para esos cilindros. Aquí también hicimos otra posibilidad, estudiamos otra posibilidad para analizar, en vez de colocar el medio antes de la compactación, lo colocamos después de la compactación en bloques de 80 por 80 compactados ay, yo no sé cómo le dicen ustedes en Bolivia. Nosotros en Colombia le decimos sapo, aquí se le llama canguro, que es aquel compactador chiquitico que es manual. No sé cómo lo llamarán ustedes en Bolivia. Y luego hicimos el tallado de las muestrecitas. Y colocamos el medio nutritivo después por encima y por debajo de los bloques, y queríamos analizar cuánto penetraba el medio, y además de cuánto penetraba el medio, verificar cómo era la variación de resistencia, ¿cierto? Son muchísimos los ensayos, cuando quieran les puedo mostrar algunas. De esta parte todavía no he hecho publicaciones,
pero tengo todo el material disponible para resolver dudas, en fin. Y percibimos que esa parte aquí, o sea, el material, el medio nutritivo penetró el suelo, en este caso pues se compactó con energía normal, porque percibimos que la energía, una energía mayor, Proctor mayor, el suelo se tornaba extremadamente impermeable inclusive tocando el medio antes de la compactación no se generaba una producción de precipitados buena, digámoslo así. En este caso, hubo una penetración interesante de más o menos 7 a 8 centímetros por cada lado. Aquí, nosotros cuando hicimos el rompimiento de las muestrecitas, todas se fallaban, todas, absolutamente todas, en la región donde no había tanta precipitación. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, si yo hago la compactación del material y encima le coloco, le hago ¿cómo se dice? Esparzo el medio nutritivo, se puede crear una bioprecipitación y una mejoría de las propiedades mecánicas del material de esa última camada más superficial. Haciendo, por ejemplo, si yo voy a colocar un material de base y encima, claro que este material no da para base, este material da más para material de subbase. Y ahí coloco encima la otra camada, entonces, la otra capa, perdón, entonces yo voy a tener, digamos, una interfase de transición más, que puede ser hasta más apropiada, pero pues todavía faltan muchos estudios para poder tener una conclusión totalmente cierta al respecto. Bueno, aquí vemos algunos ensayos de compresión simple, que ahí es donde yo les digo, se vio mucho la precipitación, pero ya los ensayos mecánicos revelan que desde el punto de vista de mejoría mecánica no es tan compatible. O sea, aquí tenemos el medio tratado, el suelo tratado, y aquí lo tenemos natural. Si ustedes ven la mejoría en kilopascales de las muestras de suelo con respecto a la mejoría de las muestras tratadas, perdón, con respecto a la mejoría de las muestras no tratadas, es relativamente muy pequeña. Entonces, si ustedes ven, los valores más pequeños son casi que los mismos, y sin embargo, así, por ejemplo, ya en cuestiones de deformación, como les dije, el material se puso más, en algunos casos, quedó más, un comportamiento más rígido. En otros casos el comportamiento se flexibiliza un poco, entonces dependiendo de la capa que uno vaya a utilizar, hasta de pronto puede ser bueno. ¿Cuál es el problema? En pavimentos nosotros no podemos tener materiales deformables. Entonces, ahí ya fue un primer indicio de que el tratamiento para pavimentación aún necesita muchísima más investigación. Bueno, aquí lo que hicimos fue analizar el tenor de agregación, no sé cómo se llama, el porcentaje de agregación de las muestras. Entonces, lo que hicimos así, hicimos también otro proceso de cura de material enterrado y material curado en campo, en laboratorio. Entonces, esta es una tablita que nosotros hicimos con los dos tipos de cura. En este momento ustedes van a tener que mirarlo y no tengan el E, ¿cierto? Porque yo no les he mostrado resultados de nada enterrado. Entonces, lo que importa son estas aquí. Desde el punto de vista del tenor de agregación, muy bacano, dio maravilloso. Se hubo un proceso, por ejemplo, en la capa con una profundidad de 1 metro, dio una agregación, un pequeño aumento de agregación, que eso desde el punto de vista de pavimentación es muy bacano, solo que cuando ya estamos en una profundidad de 6 metros, el tenor de agregación cayó en vez de subir, tanto para las muestras enterradas cuanto para las muestras curadas en laboratorio, lo que quiere decir que también genera algunas dudas, ¿cierto? Cada vez que yo obtenía un resultado de esos, yo casi que me ponía, pero la investigación es eso. Bueno, chicos, y aquí tenemos algunos ensayos de compresión diametral, la misma cosa, no se vio desde el punto de vista de mejorías mecánicas, no se vio.
con la única diferencia, si por ejemplo que en esta parte aquí, esta se puede comparar con esta. Estas crucecitas están mucho más abajo, entre comillas, de esas aquí. No fue el comportamiento esperado, la verdad se esperaba que fueran iguales, pero entonces desde el punto de vista de atracción dio una cosa interesante. Entonces ahí ya nosotros estamos planeando hacer otras investigaciones para verificar si ese comportamiento es correcto, porque en teoría la compresión simple debe ser reflejada también en la atracción. Entonces varios ensayos dieron ese mismo comportamiento, entonces ya dice, bueno, hay alguna cosa que puede ser verificada, ¿cierto? Ok. Y ese aquí no hay compresión de andar. Ese aquí, disculpen muchachos, fue un error mío, pero aquí la figurita dice CBR. También se hicieron ensayos de CBR y la misma cosa. No hubo una gran mejoría, especialmente porque nosotros hacemos estos ensayos con muestras inundadas, ¿no? Entonces, al realizar la inundación, es muy posible que no, una de las posibilidades para que hubiera ese resultado, lo que pensamos nosotros es que puede ser que el agua afecte la reacción o afecte los precipitados que no están 100% formados en el momento. Estos fueron ensayos con 24 días. Bueno, ya estamos casi finalizando. Entonces, dentro de las aplicaciones, como yo les mostré, en la Universidad de Brasilia, nosotros hicimos también un estudio en la parte de erosión. Esta foto, y fuimos a un lugar, a una cárcava, que es aquí, que queda aquí cerca, dentro del mismo distrito capital. Esta foto fue en 2006, esta foto. Esta foto la tomó mi compañera, esta foto la tomé yo. Y los procesos erosivos aquí en Brasilia son extremadamente complicados. Tratamos de que fue exactamente en el mismo punto, inclusive yo quise tomar la foto del arbolito, vean aquí el arbolito, el mismo arbolito, y vean la diferencia. Entonces aquí los procesos erosivos son bastante agresivos, ¿cierto? Cuando se hizo el tratamiento para poder verificar ese proceso erosivo, entonces vean aquí cómo las muestras inundadas totalmente e inundada parcialmente se desharinaron, ¿cierto? Con el material ya tratado, las muestras no se desharinaron prácticamente nada. Entonces, se percibió que hubo una mejoría. Inclusive, ahora lo que se está haciendo es tratando de hacer ya en campo, verificar en campo, directamente en el local, si en algún momento se puede aplicar el medio y dejarlo ahí unos tiempos e ir haciendo monitoreo de retirada de muestras con cierta periodicidad para poder verificar si funciona a largo plazo o no. Pero a corto plazo, estos fueron muestras, ensayos realizados con una diferencia de un mes, uno para el otro. Y la idea de todo este proceso es seguir, o sea, en el momento de hacerlo en campo, sería esta. Entonces, que es lo mismo que se utiliza cuando nosotros estamos haciendo adición de cal de una lechada de cal, por ejemplo, o una lechada de cemento aquí en Brasil. Entonces, este sería como el proceso. Se colocaría la gente ligante en un camión. Detrás del camión viene la recicladora haciendo todo este proceso aquí, escenificando, dejando el material suelto y ya listo, bien nivelado y homogéneo. De ahí vienen los compactadores y ya queda lista la capa, ¿cierto? Como conclusión de todo lo que hemos investigado hasta ahora, básicamente es, aún no hay investigaciones suficientes para poder dar una conclusión correcta, entonces se necesita muchísima más investigación. Y las pocas investigaciones que hemos hecho han dado indicios de que para pavimentaciones sí es difícil realizarlos el proceso de biomineralización.
Existe una posibilidad de, o sea, de utilizarlo en procesos de una forma indirecta en pavimentación, más específicamente para terraplenes rodoviarios no, terraplenes diarios. Y eso es como toda lo que les tenía para mostrar hoy. Muchísimas gracias. Preguntas, comentarios, estoy abierta a escucharlos. Si alguien desea hacer alguna consulta, alguna pregunta, puede activar su micrófono para que... ¿Sí? ¿Activo? ¿Cómo lo activo? No, la persona que quisiese hacer la consulta que lo active. Buenas tardes, ingeniera, doctora Gómez. Muchas gracias por la exposición, la felicito, una brillante exposición. La consulta va en el siguiente sentido. Hay profesionales que tienen la corriente de poder realizar las carreteras con pavimento rígido. Quisiera, por favor, saber su opinión comparando ambos sistemas de pavimentación, tanto el pavimento rígido como el flexible, cuáles son las ventajas y desventajas en función del tema que usted ha tocado hoy día. Muchas gracias. Mi nombre es Alberto Gutiérrez. Saludos desde La Paz, Bolivia. Muchas gracias, Alberto. Bueno, desde el punto de vista de mineralización, sería interesante, por ejemplo, ensayarlo en pavimentos de concreto, ya que uno podría hacer pistas experimentales con la camada de su base granular y además de eso colocar los pequeños esporas, crear un bioconcreto, solo que encima de ese bioconcreto, en la parte superior de ese bioconcreto, nosotros tendríamos que colocar digamos, una especie de impermeabilizante que no deje que las esporas se activen. O sea, ese sería el cuidado que habría que tener para poder realizar eso. Existe la posibilidad, solo falta tener la disponibilidad de espacio, de tiempo, de gente que quiera hacer la investigación. Nosotros ahora estamos, digamos que parados porque llegó la crisis a Brasil y nos paró prácticamente todo, porque este proyecto es un proyecto extremadamente caro. Los insumos que nosotros utilizamos son caros, son procesos muy lentos, necesitamos inclusive de viajes, entonces se nos paró la investigación hasta ahora, pero pues esa es una posibilidad. Miren a ver si ustedes tienen cómo hacerlo allá en Bolivia. ¿Alguien más? Bueno, aquí acabé de ver una pregunta en el chat, que si se puede mezclar con capa de subbase. De hecho, sí, se puede. De hecho, mi investigación dio que se puede utilizar y especialmente para la parte de impermeabilización también es muy interesante el resultado. Entonces, uno puede hacer el tratamiento en camadas de subbase. Si es para suelos finogranulares, no recomiendo utilizar una capa más arriba de la subbase. De hecho, inclusive en algunos casos uno podría pensar que sería más para refuerzo ¿me fue la palabra? Refuerzo. Ay, muchachos, se me olvidó el nombre, de un blanco. Base, subbase, subleito, en portugués, en español se me olvidó el nombre. Se me fue, no sé. Se me fue la palabra, se me fue el nombre de la fundación del pavimento en español, no sé, se me fue. Entonces, para refuerzo de esa camada de suelo, digamos, natural, sería también muy interesante utilizarlo. Daría para las dos, porque como son capas que no tienen, digamos, una resistencia tan exageradamente alta, entonces daría para hacer una investigación y utilizarlo en algunos casos.
Como les dije, el proceso de biomineralización funciona muy bien en materiales granulares, entonces se puede utilizar inclusive en capas de subbase. No lo recomiendo para camadas de base. Hay otras consultas, ingeniera. Dice, ¿el análisis se podría utilizar en pistas de aeropuerto? No, no. Todavía no hay estudios, entonces actualmente no se puede, o sea, yo no lo pensaría. Podría uno, o sea, primero hay que ensayarlo en pavimentos de rodoviarios, en pequeñas pistas, en pistas pequeñas y comenzar con pistas de baja carga de tráfico, debajo de una flota vehicular pequeña. Y de ahí, dependiendo de los resultados, tendríamos que comenzar a aumentar más. Actualmente, aeropuertos, no. ¿Qué otra? Tenemos otra, dice, ¿el análisis de costos del tratamiento es costoso? Depende de los aditivos que uno utilice. Depende de los aditivos. En este momento nosotros utilizamos 3 tipos de aditivos. Uno extremadamente costoso, que inclusive hicimos el análisis de costo, dependiendo de la concentración, puede llegar a 300 reales. Pongo, me preguntado. 300 reales por, si no me engaño, eran 10 metros lineares de pista simples con 2 carriles. Entonces no es barato. Ese aditivo, por ejemplo, era como darle caviar a las bacterias. Ya otros aditivos también los ensayamos, pero esos aditivos no dieron resultados tan interesantes. Entonces, por eso tendríamos que mirar la posibilidad de utilizar otros que sean más o menos similares. Bueno, vi aquí otra pregunta. Gostaria de saber o que falta para que a pavimentação em Brasília seja mais resistente. Bueno, Danilo pregunta que le gustaría saber saber qué falta para que la pavimentación en Brasilia sea más resistente, pues los pavimentos aquí tienen una baja durabilidad. Bueno, voy a responder en español, después a Danilo le respondo en portugués. Básicamente, los grandes problemas de resistencia se basan en 2 cosas. La primera, en calidad de los materiales, y la segunda, en proyectos, ¿cierto? En diseño. Entonces, nosotros aquí en Brasilia tenemos una dificultad grande con la materia prima para agregados pétreos. Entonces, los agregados pétreos son de baja calidad, digamos, no tienen tanta durabilidad. En la medida que pasa el vehículo, el material, el agregado se va desgastando de una forma tan rápida que es difícil tener un pavimento aquí de buena calidad. Y lo segundo, los diseños. Los diseños muchas veces se realizan con base en metodologías empíricas que no reflejan la realidad de lo que se vive dentro del contexto brasilero. Solamente me gustaría preguntarle a Danilo si me entendió lo que le respondí. Puede responder en el chat. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Por lo visto ya cerró. Ah, no. ¿Alguna consulta? ¿Sugerencia? Sí, Por la ha entendido. ya cerró. La ha entendido, dice Danilo. Ok. Parece que no hay más consultas, ingeniera. Ok. Agradecerle infinitamente por prestarnos su tiempo y sus conocimientos. A nombre de la Departamental Beni, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, y mi persona, Juan Mario Poveda Vides, presidente de la CIBE, agradecemos
por la predisponibilidad que ha tenido para compartir con nosotros parte de su conocimiento. Le invitamos en alguna otra oportunidad para que pueda nuevamente compartir algún otro tipo de investigación que haya podido realizar. Agradecemos entonces a la doctora en Ciencia, ingeniera Claudia Marisela Gómez Muñetón, por darnos hoy día un excelente curso de biomineralización en suelos para de pavimentación. ¿No? Para mí es una honra, para mí es un honor y es un gran placer poder compartir un poquito de algunas cosas que yo he hecho en toda mi vida profesional, y pues yo soy de esas. A mí me encanta, soy muy curiosa y me gusta aprender de las cosas que otros hacen y mostrar las cosas que yo hago y compartir conocimiento. Entonces, esa es la idea. Estoy disponible para lo que necesiten y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, entonces, ingeniera. Agradecemos también a todos los participantes e invitamos a las 6 de la tarde, tenemos un curso de Excel con el ingeniero Ulises Gómez, también de Brasil, y enviaremos nuevamente los enlaces para a todas las personas que estén interesadas. Bueno, muchísimas gracias, ingeniera Claudia. Estaremos pronto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Permiso. Ok, chao.